This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and I will be preaching in English, and Carlos Jimenez will be translating from Ecuador, will be translating into Spanish. The title of the message is The Cross and Abraham's Faith, The Cross and Abraham's Faith. Buenas noches, soy Carlos Jiménez, él es el pastor John Vignes. Yo voy a estar haciendo la traducción en español. John va a hacer la predicación en inglés. El título de esta predicación es La cruz y la fe en la fe de Abraham. Before we get to the key scriptures, let me ask you this. Why did Jesus come? Why did Jesus come? We find this in John chapter 1, verse 29. The next day, John sees Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Who is he? Jesus. And what did he come to do? Take away the sin of the world. Antes de llegar a las escrituras claves, déjenme preguntarles esto. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Juan 1, 29. El día siguiente, Juan ve a Jesús venir a él y le dice, he aquí el Cordero de Dios, lo que quita el pecado del mundo. ¿Quién es él? Es Jesús. ¿Qué vino a hacer? A quitar el pecado del mundo. The key scriptures are in Genesis chapter 22, verses 1 through 14. This tells us how Jesus would take away the sin of the world. I'm not going to read the scripture. I'll let you do that. In this section of scriptures, we're going to look at two things. One, Abraham's faith, and two, God's plan for salvation, which is the cross. Las escrituras claves son Génesis 22, 1 al 14. Esto nos dice cómo Jesús va a quitar el pecado del mundo. No lo puedes leer en las escrituras. Te hace saber esto en la sección de las escrituras que vamos a revisar. La fe de Abraham, el plan de Dios y la salvación en la cruz. In Genesis 22 and verse 1, it says, And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. The word tempt should have been translated tested. Here God is going to test or prove Abraham's faith. Now God did not test Abraham, so God could know how much faith Abraham had. God is omniscient. He knows everything, past, present, and future. En Génesis 22, 1 al 14, la fe de Abraham, ¿por qué Dios tienta a Abraham? En Génesis 22, 1, y lo que sucedió después de estas cosas, que Dios tentó a Abraham, la palabra que tenía deberías haber sido traducida a Dios, a probar a Abraham, no a tentarlo, a probar a Abraham en su fe. Pero Dios probó a Abraham para que todos pudiéramos saber cuánta fe tenía Abraham. Dios es omnipotente. Dios lo sabe todo. Dios es pasado, presente y futuro. God knew how much faith Abraham had. Why did God test Abraham's faith? For Abraham, so Abraham's faith would grow. So Abraham knew he had faith and how to use his faith. The test was not for God's benefit. The test was for Abraham's benefit. Every test or trial you encounter is for your benefit, not your harm. God is doing a work in you that will strengthen your faith and draw you closer to him. Dios sabía cuánta fe tenía Abraham. ¿Por qué entonces probó a Abraham en la fe? Para Abraham, así creía de que Dios creía de que Abraham, en el momento de esta prueba, de este test, podría crecer en la fe. Así que Abraham sabía que tenía fe y cómo poder utilizar su fe. It is said that faith must always be tested, and great faith must be tested greatly. Are you being tested by God? You must have great faith. La fe siempre puede ser testeada. La prueba para eso es el beneficio que Abraham tuvo. Cada prueba, cada encuentro le trajo un beneficio. No dañó. Dios está haciendo su obra en ti y fortalece tu fe acercándote a él. A man by the name of George Williams said this about tests and trials. It is the highest honor to be tested by God. There are various kinds of trials, some from circumstances or some from the hand of Satan. But the highest character of a trial is that which comes from God himself. Do you consider it an honor to be tested by God? If not, maybe we should change our thinking on this. Trials strengthen our faith. Trials bring us closer to God. Trials are for our benefit, not God's.
it is the highest honor to be tested by God. Un hombre cuyo nombre era George Williams dijo esto sobre las pruebas y los ensayos. Es el más alto honor que Dios nos puede considerar al ser probados en nuestra fe. Hay varios tipos de ensayos. Algunos de estas son circunstancias, algunos de estos pueden ser también la mano de Satanás, pero el carácter más elevado de una prueba es la que viene directamente de Dios. ¿Consideras un honor ser probado o ser testeado por Dios? Si no es así, tal vez deberías cambiar la forma de pensar que tienes al respecto, pues las pruebas fortalecen nuestra fe, las pruebas nos acercan más a Dios, las pruebas son parte de nuestro beneficio, no para Dios, sino para nosotros. El más alto honor como cristianos es ser probados por Dios. Why was Abraham being tested? Was his faith weak? The Bible doesn't say his faith was weak. Was Abraham in sin or rebellion toward God? The Bible doesn't say that he was in sin or rebellion. Some have thought that Abraham loved Isaac too much, more than God. And this is why the trial came to Abraham. The Bible does not say this. It simply says God did tempt Abraham. ¿Por qué Abraham está siendo probado? Era una persona débil en su fe. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Abraham era una persona débil en su fe. Abraham estaba simplemente siendo probado. El pecado, la rebelión hacia Dios, estas son cosas que la Biblia nos traduce en un acto de rebelión. Pero algunos han pecado, tal y como Abraham lo hizo, pues, y como Abraham amó a Isaac demasiado, y más bien Dios supo todo eso. Maybe you're being tested by God. Maybe it's not because your faith is weak. Maybe it's not because you are in rebellion. These can be reasons for a trial. But maybe God Himself is testing you for your benefit because it will strengthen you, because it will bring you closer to Him. Maybe God is testing you. Remember, it is the highest honor to be tested by God. Tal vez usted está siendo probado en este momento por Dios. Tal vez no sea porque tu fe sea débil. Tal vez no es porque tú estás en una rebeldía hacia Dios. Pero recuerda que estas pueden ser razones suficientes para un juicio de parte del Señor. Pero tal vez para Dios mismo, el estar testeándote, el estar poniéndote a prueba, es para su propio beneficio, porque te fortalece, porque te acerca más a Él. Recuerda siempre de que el momento en que Dios nos pone a prueba es un alto beneficio hacia Él. Es un honor enorme ser probado y ser testeado por Dios. Do I want to be tested? No. Do I usually enjoy the test? No. But I'm not afraid of a test. Why? Because the test is being conducted by God, and I trust God and know He's going to bring about a good in my life. Yo quisiera ser probado. No. Disfruto de ser puesto en prueba. Por lo general nadie lo disfruta. Pero tengo miedo a una prueba. La pregunta es para cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque la prueba está llevándose a cabo bajo las condiciones de Dios. Y yo confío en Dios, yo confío en que Él me va a traer redención, y yo confío en que Él salvó mi vida y está poniendo a prueba para fortalecer mi fe y acercarme a Él. What was the test? In verse 2, God said, Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, and offer him to me as a burnt offering. Say, what, God? Offer my son, whom I love, as a burnt offering? This can't be right. I must be listening to the devil on this one. ¿Cuál fue la prueba en ese entonces? En el versículo 2, Dios nos indica de que le dice a Abraham, toma a tu único hijo, Isaac, a quien amas más en esta vida, y ofrécelo como ofrenda directa y una ofrenda que debe ser quemada para Dios. Decir esto para Abraham fue una contradicción. Abraham decía, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que ofrecer a mi hijo más amado, a la persona a quien más amo en esta vida, un regalo tuyo? Esto no puede ser correcto. Debo de pronto estar escuchando en esta ocasión no a Dios, sino al demonio. But Abraham heard God correctly because he obeyed God. The next morning, he set off with his son in faith to obey God. This is probably the greatest test God ever asked of any man. Abraham, sacrifice your son, Isaac, whom you love. Isaac, the promised child, through whom God would multiply Abraham's seed.
Pero Abraham escuchó a Dios correctamente, porque él obedeció a Dios. A la mañana siguiente él partió con su hijo con mucha fe para obedecer a Dios. Esto fue probablemente la prueba más grande que Dios le pidió a cualquier hombre. Abraham, sacrifica a tu hijo, Isaac, a quien amas más en este mundo. Isaac era un niño, y le prometió Dios darle un niño a él y que él multiplicaría su herencia. Now I think we're going to see the purpose of Abraham's test. It was an object lesson. God was going to show Abraham and everyone that reads the Bible after him how he, God, was going to redeem us. God would have to give his son, Jesus, whom he loved, to die on the cross as a sacrifice for our sins. Ahora creo que vamos a ver el propósito de la prueba de Abraham. Fue una lección objetiva, sí. Dios iba a mostrar a Abraham y a todos los que leen la Biblia que después de él no hay nada, como Dios nos iba a redimir. Notice verse 2 says, take your son, your only son, whom you love, to the land of Moriah and offer him as a burnt sacrifice. Notice God says Abraham loved his son. I love my son Justin. I love my son Mark. I love my daughter Kirsten. I don't know how anybody can love them more than me. And God is asking Abraham to sacrifice his son Isaac. Think of how hard that must have been for Abraham. Abraham, sacrifice your son, your only son, whom you love. How hard would it be for me to, John, sacrifice your son, Justin? I don't think I could do it. Dios tenía que dar a su Hijo en la cruz debido a que nos amó mucho y nos ama demasiado. Morir en la cruz como un sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Fíjense en el verso 2 también, donde le dice, toma a tu único hijo, le dice a Abraham, a quien más amas en esta tierra de Moriah, y ofrécelo como sacrificio quemándolo. Fíjense en que Dios le dice a Abraham que él ama a su hijo, él sabe el amor que tiene Abraham sobre su hijo. Es como si yo eh, sacrificara a mis hijos, a mis hijos Justin, Kristen. No creo que haya nadie en este mundo quien los ame más que yo. Y Dios, al pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo, piensa en lo difícil que debe ser esto para Abraham y las ideas que se le vinieron a la mente a Abraham en ese momento, su único hijo y a quien más amaba. Qué difícil debe ser para él y para mí si es que me ponen alguna vez Dios en una prueba como esta. What must Abraham's thoughts have been when he cut the wood that would fuel the fire for the burnt offering, his son Isaac? What was he thinking as he packed up the knife he would use to slay his son? But in verse 3, it says, but Abraham was obedient. He rose up and went. There is no record that Abraham told his wife Sarah. How could he? How could he tell Sarah or anyone else what he's going to do? They think he was crazy and try to stop him. Sometimes we have to simply obey God and tell no one until after the trial. Sometimes if we tell others, they'll hinder us in carrying out God's plan. ¿Cuáles deben haber sido los pensamientos de Abraham en ese momento, cuando cortó la madera que lo alimentaría en el fuego para una ofrenda y poder quemar allí a su hijo Isaac? ¿Cuáles pensamientos tuvo Abraham en ese momento cuando empalmaba el cuchillo que iba él a utilizar para sacrificar a su hijo? Pero Abraham era obediente. En el versículo 3, él se levantó y fue. No hay otra descripción más directa de lo que Abraham hizo en ese momento. No hay registro de que Abraham le dijera a su esposa Sara que iba a hacer eso, porque si lo hacía de pronto Sara no lo iba a comprender o ninguna otra persona pensaría que está loco y que probablemente tratarían de detenerlo. A veces tenemos que simplemente obedecer a Dios y no, decirle a nadie, simplemente hacer las cosas y después de eso Dios es el que tiene juicio con nosotros. Ellos no, las otras personas, si escuchan los planes de Dios, de pronto no lo comprenderán. Notice verse 4 says Abraham traveled 3 days before he reached the place of sacrifice. These, no doubt, were the longest days of Abraham's life. He had 3 days to turn around and go back home. What was he thinking every time he looked at Isaac? Did he sleep at all during those 3 long days and 3 long nights?
Fíjense en el versículo 4 que dice que Abraham viajó durante 3 días seguidos junto a su hijo Isaac. Esos seguramente fueron los 3 días más largos que Abraham vivió en su vida. Seguramente no pudo ni dormir, no pudo estar en calma o en paz pensando en lo que iba a ocurrir, en que seguramente no durmió durante esos 3 largos días y 3 largas noches. Some people think strong faith or perfect faith never asks a question, never has a second thought. This is simply not true. What kind of trial would that be? If there is no struggle, there would be no faith. Algunos piensan de que la fe fuerte o la fe perfecta existe, pero nunca se hacen la pregunta, nunca han pensado 2 veces. Esto simplemente no es cierto. ¿Qué tipo de juicio sería este? Si no hay lucha, si no hay lucha, no hay redención y al final no habrá fe. But despite the questions and thoughts Abraham must have had, he obeyed God. He kept moving forward. He didn't look back. Sometimes our faith is severely tested. Sometimes it's hard to know what to do, but we have to believe God and keep moving forward. Pero a pesar de las preguntas y los pensamientos que a Abraham les pudieron haber pasado en ese momento, él obedeció a Dios y siguió adelante, no miró hacia atrás. A veces nuestra fe es severamente puesta en prueba, a veces es difícil saber qué hacer, pero tenemos que creer siempre en Dios y seguir avanzando sin mirar atrás. After traveling 3 days, Abraham reached the land of Moriah. Every word in the Bible, every name in the Bible is important. The name Moriah means Yah or Jehovah is provider. Abraham did not know it, but Jehovah, God, was going to provide the sacrifice, a ram in the bush, just as God would one day provide Jesus as a sacrifice on the cross. Jehovah will provide. God will provide. I like that. Jehovah will provide. God will provide. Whatever you're facing, don't look to man. Put your faith and trust in God, and God will provide the solution. Después de viajar 3 días, Abraham llegó a la tierra de Moirova. Cada palabra en la Biblia lo indica, cada nombre en la Biblia es importante. El nombre de Moirova significa sí, o Jehová es el proveedor. Abraham no lo sabía, pero Jehová iba a proporcionar el sacrificio, un carnero en el monte. Así como Dios proveería un día Jesús como sacrificio en la cruz, Jehová proveería a Dios justamente el sacrificio que él necesitaba. A mí me gusta eso, Jehová proveerá, Jehová dará, Jehová no te desamparará, Dios proveerá. Lo único que sé que estás enfrentando en este momento, mira hacia el hombre, no mires hacia el hombre, mira siempre hacia Dios, pon tu fe en Él, siempre Dios proveerá la solución a todos tus problemas. Another interesting point about this place, Moriah, where Abram was told to sacrifice Isaac, is this is a site where the Holy of Holies was located in Solomon's temple. It is now the site where the Muslim Dome of the Rock, is now built. But in the future, the Bible says the temple will be rebuilt at this very site. Every word in the Bible is important. Every name and place in the Bible is important. In God's eyes, Calvary is an important place. Otro punto interesante sobre este lugar de Moriah es donde le dijo Dios a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Este sitio donde se encontraba era un lugar santo, era el lugar del templo de Salomón. Ahora es el sitio donde se construyó la cúpula musulmana de la roca, pero en el futuro la Biblia trata este templo y dice que este templo será reconstruido en el mismo sitio. Cada palabra de la Biblia es importante y cada nombre es un lugar en la Biblia, tiene su significado y su validez. In Genesis 22 and verse 5, it says, And Abraham said unto his young men, Abide you here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Now, praise is what we do, worship is what we are. Praise is what we do, worship is what we are. When we sing unto God in a church or group setting, this is praise, something we do, but it's also worship. Worship is what we are in God. Everything we do in our life should be done in worship of the Lord. Notice Abraham was about to offer Isaac as a sacrifice, and Abraham calls this worship. Everything we do must be done in worship and honor to the Lord. All worship is not praise,
but all praise is definitely worship. Algunas de las cosas sobre la adoración en Génesis 22, 5, y Abraham dijo a sus jóvenes, adoren, adoren aquí a él, y yo, el muchacho, iremos a adorar a él en el viento. Lo que hacemos es adorar. La adoración, lo que hacemos es alabar. La adoración es lo que somos. Lo que hacemos es alabar y la adoración es lo que somos. Cuando cantamos a Dios, cuando adoramos a Dios en la iglesia o en un grupo de evangelio, esto es un elogio, esto es una adoración, algo que hacemos, pero que también es, adorar, es orar, es tratar de tener comunión con Él. La adoración con Dios es todo lo que nuestra vida representa como cristianos y la adoración hacia el Señor. Fíjense en que Abraham estaba a punto de ofrecer a Isaac como sacrificio. Abraham llamó a esto adoración. Todo lo que hacemos debe ser adoración en honor al Señor. Toda adoración no es simplemente una alabanza, pero toda alabanza es definitivamente una adoración. Notice Abraham says, we will come to you again. Abraham knows he's going up the mountain to sacrifice Isaac, his son. Yet he's saying, we will come back to you. We, not I will come back to you. We. Abraham is saying, Isaac and I are coming back to you. How will Isaac come back if he's the sacrifice? Abraham doesn't know for sure how this will happen. He probably believes that God will raise Isaac from the dead. Y ven aquí en este capítulo justamente que Abraham sabe lo que está haciendo y tiene mucha fe. Él a subir la montaña junto a su hijo Isaac, sin embargo, él dice que volveremos hacia ti. No dice volveré hacia ti, dice volveremos en plural. Habla de él y su hijo. Nosotros volveremos hacia ti. Abraham dice esto a Jesús, le dice esto a Dios. ¿Cómo volverá Isaac? Si volvería Isaac, si sería el sacrificado. Pero Abraham de pronto tenía mucha fe, sabía de que Dios iba a obrar al final del camino y que de pronto iba a resucitar a Isaac o simplemente iba a detener el sacrificio y cambiar. Although Abraham doesn't know all the answers, he trusts God, he obeys God, and he believes his son will go back home with him. Sometimes when we don't know all the answers, have you ever been there? We don't know how God is going to work everything out. We have to keep trucking. We have to keep moving forward in faith. We have to keep obeying God, even when we don't know what the answer will be or when the solution will come. We have to trust God until the answer comes. Abraham kept moving forward in faith. Keep moving in faith, church. Keep moving in faith. Don't give up. Keep moving. Aunque Abraham no sabe todas las respuestas, él confía mucho en Dios, él obedece a Dios y cree que su hijo Isaac volverá con él a casa. A veces cuando no sabemos todas las respuestas, algunas veces de pronto ustedes han estado allí, porque yo he estado allí muchas veces, no sabemos cómo Dios va a resolver todo, pero tenemos fe y sabemos de que todo se va a resolver. Tenemos que seguir transportando eh, caminando en esos caminos de tinieblas muchas veces, pero teniendo en cuenta siempre que vamos a avanzar con la fe puesta en Dios. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios, incluso cuando no sabemos cuál será la respuesta o cuando no sabemos si la solución llegará, pero tenemos que confiar en Él porque esa es nuestra única salida y la verdad. In Genesis 22 and verse 6, it says, Isaac carried the wood on which he would be sacrificed. And Abram took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. And he took the knife in his, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Isaac carried the wood on which he would be sacrificed. This represents or points to the cross that Jesus would one day carry on his way to Calvary. What must Abraham have been thinking as he and Isaac walked up the mountain? Did he have second thoughts? I don't think there are any of us who could understand how Abraham felt. Isaac llevaba la madera sobre la cual iba a ser sacrificado en Génesis 22, 6, y Abraham tomó la madera de la ofrenda que quedaba y lo puso sobre Isaac, su hijo. Tomó luego el fuego en una mano y el cuchillo en la otra, y todos juntos fueron hacia la montaña de Moab. Isaac llevaba la madera sobre la que iba a ser sacrificado. De pronto tiene correlación con el momento en que Cruz llevó algún día
la cruz de madera hacia el Calvario en Juan 19:7. ¿Qué debería haber estado pensando Abraham mientras Isaac caminaba por la montaña con las manos, con la madera en sus manos? De pronto tenía muchas dudas. No creo que haya sido una decisión fácil. No creo que hayan sido momentos fáciles para Abraham. Whatever Abram's thoughts were, nothing slowed his advancement in his obedience to God. His demeanor was like that of Christ on the way to the cross. In Isaiah 50 and verse 7, it says, "For the Lord God will help me." This is Jesus speaking. "Therefore, I will not be confused. Therefore, I've set my face like flint, and I shall not be ashamed." Now, set your face like flint. Be determined like Abraham and like Christ. Move forward and know that God will help you. Cualquiera que fuera el pensamiento de Abraham, nada frenó su avance. Él obedeció a Dios y siguió con fe su camino. Su comportamiento era como el de Cristo en el momento que caminaba hacia el Calvario con la cruz. Isaías 57. ¿Por qué el Señor por qué el Señor Dios me ayudará? Por lo tanto, no me confundiré. Por lo tanto, he puesto mi cara como pedestal y yo no me avergonzaré. Establece su cara como pedrenal y la C determina de que Abraham avanza hacia adelante con determinación debido a que es un deseo de Dios. In verse 7, Isaac sees the fire and is carrying the wood for the sacrifice, but he sees no lamb. He sees no sacrifice. And he asks his father, "Where is the lamb for the burnt offering?" The question must have broken Abram's heart all over again. The moment of truth was getting closer and closer. En el versículo 7, Isaac ve el fuego y está llevando la madera para el sacrificio, pero no ve ningún cordero. No ve el animal que va a ser sacrificado y le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda que vamos a quemar para Dios? Esta pregunta tuvo que haberle roto el corazón a Abraham nuevamente y a la hora de la verdad estaba llegando mucho más cerca de lo que ellos pensaban. In verse 8, Abraham answers Isaac's question, "Where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answers, "God will provide himself a lamb for the burnt offering." God will provide a lamb himself. He, God, would personally provide a lamb for the burnt offering. Isn't that what God was going to do to redeem man? He, God, would provide Jesus, the Lamb of God, as the perfect sacrifice to take away the sins of the world. ¿Dónde está el cordero que va a ser quemado? Esta fue la pregunta que lo dejó a Abraham con el corazón roto. En el versículo 8, Abraham responde a Isaac y le dice que Dios proveerá el mismo, Dios proveerá el cordero que va a ser la ofrenda en ese momento. Dios proveerá el cordero y al final personalmente va a hacer, y Dios proveerá personalmente el cordero que va a ser el sacrificio. ¿No es esto lo que Dios hizo, redimir al hombre? Al final proporcionará a Dios el cordero como sacrificio, pero va a quitar ese sacrificio que Dios puso el pecado del mundo. In verse 9, they come to the place for the sacrifice. Abraham builds the altar, lays the wood in order on the altar, and binds his son Isaac and lays him on the altar. And as Abram built the altar, he was drawing closer and closer to that fatal moment. How could he sacrifice Isaac? How could God ask him to do such a thing? Was God asking too much of Abraham? En el versículo 9 viene al lugar del sacrificio para Abraham, construye el altar, pone la madera en orden en el altar, ata a su hijo Isaac y lo pone en el altar. Como Abraham construyó el altar, se acercaba cada vez más ese momento fatal que tanto él temía. ¿Cómo puedo sacrificar a mi hijo? ¿Cómo podría Dios pedirle que hiciera tal cosa? ¿Cómo pudo Dios pedirme demasiadas cosas? Dice Abraham. Piensa en lo que Isaac tuvo que haber pensado también en ese momento. Obviamente sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado, pero sin embargo Isaac se rindió sin reservas a lo que su padre iba a hacer. No se quejó, no intentó escapar, obedeció a su padre y se ofreció voluntariamente. Think of what Isaac must have been thinking. By this time, he obviously knew he was the sacrificial lamb.
Yet Isaac yielded himself unreservedly to what his father was going to do. He didn't complain. He didn't try to escape. He obeyed his father and he offered himself willingly. Isn't that what Jesus would do at the cross? Obey his father, allow himself to be the sacrifice so we could be saved. Sin embargo, piensen lo que Isaac hizo en ese momento. Simplemente no se quejó, no intentó escapar, obedeció a su padre y se ofreció voluntariamente. No es eso lo que Jesús haría en la cruz. Él obedeció a su padre, él permitió que ser sacrificado y así que nosotros, y para poder nosotros ser salvados. By this time, Abram was fully prepared to obey the Lord. In Genesis 22:10, it says, and Abram stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Abram took the knife, he raised his arm, and he fully intended to plunge the knife deep into Isaac's chest. He would then have lit the fire and reduced Isaac's body to ashes. Para ese entonces Abraham estaba completamente preparado para obedecer a Dios. En Génesis 22:10, y Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham tomó el cuchillo, levantó el brazo, el que tenía la intención de hundir en el pecho de su hijo profundamente, Isaac. Entonces habría encendido el fuego, redujo el cuerpo de Isaac para poder reducir el cuerpo de Isaac a cenizas. If ever there was a man committed to obey God, it was Abraham. Are you committed to God? Are you committed to God? Abraham just didn't talk the talk, he walked the walk, and Abraham obeyed God. Si alguna vez hubo un hombre comprometido en obedecer a Dios, ese hombre seguramente fue Abraham. Él estaba comprometido con Dios. Él era un hombre que simplemente, que no era un charlatán, no era una persona que solamente hablaba, sino era una persona que caminaba, una persona que ejecutaba. Abraham obedeció a Dios hasta el final. In verse 10, the angel of the Lord cries out, Abraham, Abraham. This is the same Jesus who said, Martha, Martha, Simon, Simon, Saul, Saul. The repetition of the name denotes the urgency. When Abraham took the knife, his surrender was complete. His faith and consecration to God were demonstrated totally and completely. So God stopped Abraham by calling his name twice. When the Lord called out to Abraham, the voice of God had never been so welcomed. The voice of God had never been so sweet. The voice of God had never been so timely. El ángel del Señor en el versículo 10, que le dice a Abraham, Abraham, es el mismo que le dijo a Jesús en su momento, Marta, Marta, Simón, Simón o Saúl, Saúl, los dos nombres en repetidas ocasiones. La repetición de los dos nombres denota urgencia. Cuando Abraham tomó el cuchillo, su rendición fue completa. Su fe y su consagración con Dios fueron demostradas totalmente y completamente. Dios detuvo a Abraham llamándolo por su nombre 2 veces. Cuando el Señor llamó a Abraham, la voz de Dios nunca había sido tan bienvenida, nunca había sido tan dulce y nunca pudo haber sido tan oportuna. Lay not your hand upon the lad, neither do anything unto him, for I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son. This portrays the fact that it's not so much the act that God is looking at, it is the heart that God looks at. Abraham did not have to kill Isaac to prove himself to God, but he fully intended to do that if that's what God asked. No das tu mano sobre el muchacho ni das nada por el saber qué es lo que puede pasar. El temor a Dios siempre fue una prueba en su momento, ver que no has retenido a tu hijo que iba a ser sacrificado. Esto retrata el hecho de que no es tanto el acto que Dios, no es tanto el acto que Dios está buscando, sino el corazón de cada una de las personas, lo que él mira. Abraham no tuvo que matar a Isaac para poder probarle a Dios de que tenía fe en él y que lo respetaba, pero tenía la intención de hacerlo si Dios se lo pedía. Even though Abraham did not understand why God could ask him to do such a thing, even though he did not know why killing Isaac was necessary, all he knew is that God told him to do this and he would obey God. Even though the questions loomed large in his mind,
His business was to obey God, and obey God he did. Aunque él no entendía por qué Dios le pediría que hiciera tal cosa, aunque no sabía si era necesario matar a Isaac, todo lo que él sabía es que Dios le dijo que hiciera esto y él simplemente estaba obedeciendo. Aunque las preguntas asombraban su mente, su ego, y al final lo único que hizo fue obedecer a Dios. Viendo que no has retenido a tu hijo, a tu único hijo, en el versículo 12, mira el capítulo 12 y cuenta cuántas veces tu hijo, su único hijo, como palabras han sido pronunciadas. In verse 12, it says, "Seeing you have not withheld your son, your only son." Now look through chapter 22 and count how many times it says, "Your son, your only son." This is emphasized by the Holy Spirit over and over again. Why? Isn't that what God was going to do? He was not going to withhold his son, his only son. God was going to send Jesus, his son, to die on the cross for our sins. Viendo lo que ha pasado en este versículo 22, su hijo, su único hijo, no es esto lo que Dios iba a hacer. Él no iba a retener a su hijo, su único hijo, Jesús, en ese momento. Dios iba a enviar a Jesús a morir en la cruz por nosotros, a morir en la cruz por la redención de nuestros pecados. Abraham levantó los ojos y miró a detrás de él que había un carnero atrapado en el matorral con sus cuernos, y ese terminó siendo el sacrificio. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, and behind him was a ram caught in a thicket by his horns. This is in verse 13. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Isn't that what God did for us? He provided the sacrifice, he provided a substitute for us. Abraham levantó los ojos y en el momento en que vio ese carnero que estaba atrapado allí, inmediatamente se dio cuenta de que ese iba a ser el sacrificio. Cuando Dios le dijo, Abraham se fue, tomó el carnero y lo ofreció en ofrenda, lo quemó en lugar de su hijo. It says that God called the place Jehovah Jireh, which means the Lord is my provider. Provider of what? The precious lamb that was slain, our Savior, our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Dice que Dios llamó al lugar a Jehová, Jireh, que esto significa que el Señor es mi proveedor. ¿El proveedor de qué? Es el precioso cordero que fue asesinado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ese cordero fue Jesucristo en su momento. Actually, Isaac and Abraham got off easy. Abraham did not have to watch Isaac suffer and die. God would have to watch his son suffer and die. Jesus was beaten, spit upon, cursed for our sins. Jesus was whipped with the cat of nine tails. It tore his flesh for our sins. The nails were driven into his hands for our sins. The crown of thorns was pushed into his skull for our sins. The Spirit was thrust through his side for our sins. God did not stop the sacrifice of Jesus as he did Isaac. Jesus, the precious Lamb of God, died on the cross for us. Then came the resurrection. Jesus rose from the dead. If Jesus had committed one sin, there would have been no resurrection. Because Jesus rose from the dead, it means that God accepted the sacrifice of Jesus on the cross and our sin debt was paid. Imaginen esto, de que Isaac y Abraham a la final tuvieron una situación sencilla y fácil. ¿Por qué? Porque Abraham no tuvo que ver a su hijo sufrir y morir como vio Dios a su hijo Jesucristo sufrir y morir. Jesús fue golpeado, fue manipulado, fue maltratado por nuestros pecados. Jesús fue azotado, Jesús fue llevado, se le arrancó la piel de su cuerpo, se le arrancó la carne de su cuerpo, las uñas se le rompieron en el momento de que cargaba el madero de la cruz tan pesado por tantos kilómetros. La corona de espina en el momento en que la empujaban a su cráneo era por el pecado de nosotros. La lanza en el momento en que la empujaron y atravesó su cuerpo fue en redención del pecado de nosotros. Dios nunca detuvo el sacrificio de su hijo, como lo hizo Isaac, como lo hizo Abraham con Isaac. Jesús es el precioso Cordero de Dios que murió en la cruz por nosotros.
Y luego vino la celebración en Semana Santa, en el momento de resurrección. Dios sabía de que esto tenía que pasar y tenía que ocurrir. Jesús resucitó entre los muertos y Jesús fue el que nos liberó del pecado. Now I want you to notice something. In this Genesis account involving Abraham and Isaac, God laid out his plan for salvation. Jesus, his son, his only son, whom he loved, would have to die on the cross for our sins, and he, God, would provide the sacrifice. God laid this out in Genesis 1400 years before the birth of Christ, and what God promised, God brought to pass. All of God's promises are in the Bible, and what he says and what he promises will come to pass. Ahora quiero que ustedes noten algo. En el momento del relato de Génesis que involucra a Abraham, a Isaac, Dios estableció su plan de salvación hace mucho tiempo atrás. Jesús, su hijo, su único hijo, a quien más amó, tendría que morir en la cruz por nuestros pecados. Dios, sí, proporcionaría ese sacrificio. Dios expuso esto en Génesis 1400 años antes del nacimiento de Cristo. Y lo que Dios prometió, Dios lo llevó a cabo. Todas las promesas de Dios están en la Biblia y lo que dice lo promete y lo que dice se hace y se cumple, se llega a la realidad. In Galatians 3:6, it says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Abraham believed God. Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Do you believe in God? Do you believe in God? Abraham had to believe God that the promise would come. We now have to believe in Jesus, who was the promise. En Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó en Dios y se rindió en cuentas por rectitud de Dios. Abraham creyó en Dios, Abraham creyó en Dios y simplemente tuvo fe y se rindió al final en Dios. Abraham tenía que creer en Dios debido a que la promesa de redención vendría. Ahora tenemos que creer nosotros en Jesús, ya que su promesa de redención está aquí con nosotros. What does God require of us to be saved? In John 3:16, it says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Will you believe in Jesus and what he did at the cross? Then you will not perish and you will have everlasting life. ¿Qué requiere Dios de nosotros para ser salvados? En Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que Él dio a su único Hijo, aquel en el que Él quería y amaba y había puesto toda su promesa como sacrificio por vida eterna de cada uno de nosotros. ¿Crees en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz? At least four things happened at the cross. Our sin debt was paid. At the cross, all of God's wrath and anger for our sins was poured out on Jesus. If you accept Jesus as your Lord and Savior, you will never bear the wrath and anger of God for your sins. If you reject Jesus, God's wrath and anger for your sins will be poured out on you. Al menos cuatro cosas sucedieron en la cruz. Nuestra deuda de pecado fue pagada. En la cruz toda ira, la ira de Dios por nuestros pecados fue derramada sobre Jesús. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nunca soportarás la ira de Dios por tus pecados. Si rechazas a Jesús, la ira de Dios por tus pecados estará derramada sobre ti. Estábamos separados de nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos 6:2 dice que si estamos en Cristo, si no estamos en Cristo, estamos muertos en vida. At the cross, we were separated from our sin nature. In Romans 6:2, it says, If we are in Christ, we are dead to sin, or we are dead to our sin nature. The sin nature is not dead. We are dead to the sin nature. It's like an electric lamp. At the cross, Jesus unplugged our sin nature. The secret to living a victorious Christian life is to stay separated from our sin nature. And we do this by constantly keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. En Romanos 6:2, si estamos en Cristo, estamos salvados, y si no estamos con Él, estamos muertos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nunca estará muerta. Estamos muertos a nuestra naturaleza pecaminosa si estamos en Cristo. Es como una lámpara eléctrica en el momento de que se desconecta de la electricidad.
En la cruz Jesús desenchufa nuestra naturaleza pecaminosa y el secreto para vivir nuestra vida cristiana en virtud es mantenerse separado de nuestra naturaleza pecaminosa. Hacemos esto manteniéndonos constante en nuestra fe sobre Jesús y constante en todo lo que Él hizo en la cruz. At the cross, we are placed in Christ. In Romans 6:3, it says, we are baptized into Christ. We are in Christ. That's how we obey the Ten Commandments. We're in Christ. Christ is the only one that perfectly obeyed the commandments, and we're in Christ. God sees Christ obeying the commandments. We stay in Christ by constantly keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. Fuimos colocados por Cristo. En Romanos 6:3, fuimos bautizados en Cristo, estamos en Cristo, y así como ahora obedecemos los 10 mandamientos, estamos en Cristo. Cristo es el único que obedeció perfectamente los mandamientos. Cuando estamos en Cristo, Dios ve eso, y si obedecemos sus mandamientos, Dios va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos constantes en nuestra fe y tener en cuenta siempre todo lo que Dios hizo en la cruz. At the cross, God's divine nature was put in us. We're a new creation in Christ. We do not want to sin. La naturaleza divina de Dios se pone con nosotros. Somos una nueva creación en Cristo y no queremos pecar. Will you accept Jesus? Then ask Jesus to forgive your sins. Ask Jesus to be your Lord and Savior, and keep your faith in Jesus and what he did at the cross. ¿Aceptarías tú a Jesús? Entonces pídele a Jesús que perdone tus pecados. Pídele a Jesús que sea tu Señor y Salvador. Mantén tu fe siempre en Jesús y en todo lo que significa que Él estuvo o que Él hizo en la cruz. So in Genesis chapter 22, God laid out his whole plan for salvation, which is the cross. En Génesis 22, del 1 al 14, Dios explica todo su plan y todo lo que Él hizo en la cruz. You must ask Jesus to forgive your sins and put your faith in the cross, in what Jesus did at the cross. Él nos pide siempre de que pongamos nuestra fe en Jesús, en todo lo que significa ese sacrificio de haber puesto a su Hijo en la cruz. And you have to keep your faith in Jesus and what he did at the cross. Y tienes que mantener tu fe en Jesús y en todo lo que Él hizo en la cruz. Now, I'm speaking to many of you that are not saved, and you have to ask Jesus, you need salvation. You need God in your life. Your life isn't going very well without God. And if you would like to accept Jesus, you have to accept the promise. You have to accept Jesus and what he did at the cross. So I would like to pray with you now. If you'd like to accept Jesus as your Lord and Savior, please pray this after me. Father, Yo, I come to yo, you in qui- the precious name of Jesus. yo quiero decirles a cada uno de ustedes, si ustedes están en situaciones difíciles, acepten a Jesús. And Acepten I a ask you to Jesús en todo forgive lo my que Él hizo en la sins, cruz. and I invite you into my life as my Lord and Savior. Yo como vengo a ti como Padre, vengo a ti como cristiano y acepto tu salvación y todo lo que hiciste en la cruz. I do not put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. Yo no voy a poner mi fe nunca en cualquier cosa que yo haga, pero voy a poner siempre mi fe y mi visión en todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. I ask you for the gift of eternal life. I thank you for it. I receive it and I thank you for it. Te doy gracias por haber recibido el regalo de vida eterna y por haber redimido nuestros pecados y haberme quitado de la naturaleza pecaminosa, y siempre te lo agradezco, Señor. Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. Jesús, por favor, sé mi Señor de mi vida y manténme lejos del pecado.